Hoy día vamos a ver el sistema excretor. En primer lugar vamos a definir lo que es el concepto de la excreción, que es el proceso de eliminación de sustancias desde el cuerpo. La excreción se produce en tres sistemas. En el pulmón, con la exhalación del dióxido de carbono; en la piel, con la transpiración de agua y sales de sodio principalmente; y en el riñón, con la formación de orina, que lleva agua, urea, sodio, pigmentos, drogas, medicamentos, etc. Dentro del sistema excretor, nosotros nos vamos a referir en esta oportunidad exclusivamente a lo que es el riñón. Ahí tenemos el riñón, en donde se ve claramente en rojo la arteria renal que lleva la sangre hacia el riñón. Ahí se produce el proceso de producción de orina, de filtración de la sangre y posteriormente la eliminación de la sangre ya purificada a través de la vena renal que sale del riñón. Una vez que se produce la orina, como vemos en esta imagen, se depositan las gotitas de orina aquí en la pelvis renal y posteriormente sale a través del uréter hacia la vejiga. La función del riñón es filtrar la sangre, manteniendo un equilibrio entre las sustancias útiles al cuerpo y eliminando todos aquellos excesos o sustancias que sean nocivas para el cuerpo, que son dañinas. ¿Cuáles son sustancias útiles? Por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, que son nutrientes, el agua, el sodio, proteínas, glóbulos rojos, anticuerpos, enzimas, hormonas, todo es útil, por lo tanto no se puede eliminar a través de la orina. ¿Cuáles son las sustancias dañinas? El exceso de agua es dañino, uno se hincha, el cuerpo se hincha cuando tiene exceso de agua, el exceso de sal, de sodio, el exceso de urea, las drogas, los antibióticos y otros medicamentos que uno normalmente tiene en el cuerpo. Aquí tenemos un dibujo, ¿no es cierto?, donde vemos la disposición de los riñones de 14 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho aproximadamente. Tenemos dos riñones y hacen el trabajo de purificación de la sangre. Al lado derecho vemos, ¿no es cierto?, un corte transversal de este riñón y queremos hacer notar estas estriaciones que se ven en la médula del riñón. Esas estriaciones corresponden a una estructura que se llaman nefrón. Nefrón es equivalente a un tubo de origen celular en el cual ocurre todo el proceso de formación de la orina. El nefrón es una estructura bastante compleja, prácticamente un riñón, un solo riñón, hay 300 millones de nefrones que van a filtrar la sangre. Nosotros vemos acá la estructura de este tubo celular, donde tiene una entrada de la sangre para la filtración que se va a ocurrir en este extremo. Se produce el filtrado y finalmente sale el filtrado como orina. Veamos un poquito la estructura. Este tubo o nefrón consta de las siguientes estructuras: una arteriola aferente que lleva la sangre hacia los capilares, llamado glomérulo, y una arteriola eferente que saca la sangre. Cuando la sangre ha entrado al glomérulo, se produce el fenómeno de filtración. Pasa a través de pequeños orificios, ¿no es cierto?, hasta esta cápsula que está rodeando, ¿no es cierto?, esta cápsula que se llama la cápsula de Bowman, que es la receptora de todo el filtrado de la sangre, de las partículas más chiquititas de la sangre. Luego ese filtrado avanza por este túbulo, el túbulo proximal. Luego viene el asa descendente, al asa de Henle, asa ascendente y el túbulo distal. Y finalmente un túbulo colector que en el fondo recibe todo lo que es la orina ya concentrada para la eliminación a través de la pelvis renal y finalmente a través de los uréteres. Esa es la estructura. En cuanto a la función, ocurren el siguiente fenómeno. Ocurren tres procesos: la filtración,
la reabsorción y la secreción. Veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, la filtración de la sangre que está en el glomérulo empieza a pasar, las moléculas más pequeñitas empiezan a pasar hacia la cápsula de Bowman. ¿Qué es lo que entra? Entra agua, pero también entran, curiosamente, algunos elementos que son importantes para el organismo, como los nutrientes, glucosa, aminoácidos, sodio, cloruro. ¿Qué es lo que no se puede filtrar? Moléculas muy grandes o elementos muy grandes que están, por ejemplo, las células sanguíneas no pasan a través de ese filtro. Enzimas, vitaminas, hormonas, nada de eso pasa normalmente a través del filtro. Pero eso sí puede pasar. Luego viene en el túbulo proximal, viene la reabsorción. Significa que lo que ha filtrado, ¿ya?, tiene que salir nuevamente, es reabsorbido hacia los vasos sanguíneos, hacia los capilares. Tiene que ser reabsorbido. Por ejemplo, glucosa, aminoácidos, mucha agua y sales. Porque no se pueden perder, a pesar que filtran, no se pueden perder nutrientes. Por lo tanto, se reabsorbe. Luego, una vez que se reabsorben los nutrientes, esto en esta asa descendente se absorbe agua, por lo tanto el contenido se va concentrando, ¿ya? El filtrado se va concentrando, se absorbe sodio y se llega al túbulo distal. En el túbulo distal ocurre el tercer proceso, que es la secreción, es decir, ahí se eliminan elementos que son o que pueden ser dañinos para el cuerpo. El exceso de potasio, pigmentos, drogas, medicamentos. También se absorbe agua en ese lugar, ¿ya? Y una vez que sale por acá, ya tenemos a esta altura la orina formada. Va bajando por el túbulo colector, se vuelve a absorber agua, urea, etcétera, para que la orina salga lo más concentrada posible. Finalmente, ahí tenemos finalmente una imagen de los riñones con toda su vascularización, gran cantidad de vasos sanguíneos que le permite hacer el proceso de limpiar la sangre, depurarla de los elementos tóxicos, y lo más increíble que estos dos riñones son capaces de filtrar 200 litros de sangre al día. Bien, espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad.